Antes que nada vamos a orar y pedir que Dios nos dé un buen tiempo juntos en su palabra. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por el día, gracias por traernos aquí, gracias por tu palabra y por el privilegio que es estudiarla juntos. Te pido que nos ayudes en esta tarde a aprender de ella, te pido que me ayudes a mí, que tu Espíritu Santo pueda hablar a través de lo que se diga y que pueda obrar en corazones, ayudarnos a encontrar cómo crecer, cómo acercarnos más a ti. Te pedimos por el tiempo de esta tarde que sea de provecho y que te glorifique a ti. Todo lo que hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues he estado pensando por un buen rato ya, orando en cuanto a dónde seguir o dónde empezar con otra serie de pasajes después de lo que hemos visto en el Evangelio de Juan, de las declaraciones del Señor Jesús. A mí me gusta mucho ver o predicar en series, a veces lo he hecho en series, pues a veces un mensaje a la vez. Pero me gustan las series porque a mí me ayudan muchísimo a aprender acerca de un libro. A mí me ayudan y espero que ayuden a los que escuchan. Una serie lo que te hace entender, si vas pues tomando un libro o una serie de declaraciones como hizo Jesús o el fruto del Espíritu o cualquier tema como estas, una serie te ayuda a la hora de meterte en el contexto de cualquiera de estos mensajes, cualquiera de estos pasajes, al ver detalladamente una parte de la Escritura mucho más grande que se podría tratar en un mensaje, pues al verlo seguidamente así, pues aprendes mucho más del contexto y después en tu vida devocional, después de los mensajes, cuando estés en ese libro, en ese pasaje, en esa parte de la Escritura, pues Dios mediante tendrás muchísimo más contexto que si hubieras escuchado igual un mensaje aquí, un mensaje en otro sitio, mucho más no al azar, no porque es por dirección del Espíritu Santo, pero viéndolo así desde principio a fin, a mí me ayuda muchísimo a la hora de encontrar y entender el contexto en un pasaje. Espero que eso sea el caso con cada uno aquí, y espero que cuando terminemos con el libro de Gálatas, pues todos, un servidor incluido, pues conozcamos mucho mejor el pasaje, y cuando leamos un versículo, por ejemplo en Gálatas 5, y veamos los frutos del Espíritu, pues entendamos por qué están esos en la Biblia, o sea, dónde están ellos en su contexto. No simplemente ver un versículo bonito pero fuera de su contexto, sino entender cuál es el razonamiento de todo el libro para entender cómo interpretar el versículo o el pasaje. Estuve un rato pensando igual seguir con la primera epístola de Juan, simplemente porque me gusta mucho el escritor Juan, y me parecería que sería como una continuación del Evangelio de Juan. Pero al final, igual eso lo dejo para otro momento futuro. Dejamos un poquito al autor Juan y vamos a Pablo, y miramos el tema de Gálatas. Gálatas trata con un tema que es muy parecido o sigue muy bien, yo creo, al tema de Juan. El Evangelio de Juan, quizá más que ningún otro Evangelio, habla de el Evangelio, las buenas noticias del Señor Jesús, qué es exactamente, quién fue Jesús y qué es la salvación y cómo ser salvos. Yo creo que la mirada más clara y más enfocada en qué es exactamente el Evangelio. Eso se encuentra en el capítulo de Juan. Y en Gálatas, lo que encontramos, ya llegaremos, pero vemos un tema muy parecido, algo que viene, pues, sigue lógicamente después del Evangelio de Juan.
Una vez más, una cosa más quería decir en cuanto al contexto, lo que os decía de mirar un pasaje dentro de su contexto. Yo creo que la gran mayoría, si no todos los errores doctrinales que vemos hoy en día, sea en una iglesia, en un movimiento, en pues una persona en concreto, lo que en su enseñanza, la gran mayoría de esos errores doctrinales, de gente que dice seguir la Biblia, dice creer en Jesús, igual se comparan en alguna forma a cristianos, la gran mayoría de esos errores doctrinales vienen por usar versículos fuera de contexto, o a la hora de uno se equivoca en el contexto. Yo creo que la gran mayoría, normalmente cuando uno ha empezado un movimiento, cualquier error doctrinal, lo que pasa es que una persona encuentra un versículo que igual a primera vista, sin estudiar nada de contexto, el versículo parece que afirma lo que está diciendo. Si sacas versículos fuera de contexto, puedes, si ves el versículo sin contexto, puedes enseñar casi cualquier cosa que quieras de la Biblia. Y os pongo un ejemplo. Hoy en día, muchas iglesias o muchos movimientos cristianos enseñan y hablan mucho acerca de la doctrina de la prosperidad, o el evangelio de la prosperidad. La idea básica siendo que tú, cuando eres salvo, Dios te promete prosperar, Dios promete que tu vida será mucho más feliz, mucho más lleno, mucho mejor aquí en la vida. ¿Y eso qué hace? Hace que el evangelio sea muy atractivo, porque la gente quiere ser salva, quiere hacer lo que sea, porque Dios les va a resolver todos los problemas. Y se ve muchísimo de este tipo de evangelio en el día de hoy. Y claro, un versículo que se usa muchísimo en algunas de las mega iglesias que enseñan el evangelio de la prosperidad sería, por ejemplo, Santiago 4.2. Si queréis venir rápidamente a Santiago 4. Y un pastor o supuesto evangelista o lo que sea que esté enseñando que si tú vienes a Dios, si tú le aceptas a Él, te va a ir todo bien, Dios te va a conceder lo que tú quieres, pues usará este versículo. Por ejemplo, Santiago capítulo 4, versículo 2. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Y especialmente lo final. Dice: pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Bien, y muchísimas veces pues tomarán este versículo y dicen: no tienes lo bueno en tu vida, a ti te están pasando cosas malas. ¿Por qué? Porque no estás en el lado de Dios. Y sacan el versículo, sacan un montón de enseñanza de este versículo sin mirar para nada la función que sirve el versículo en el contexto. Estos versículos, y si estudias el libro de Santiago, y igual el capítulo 4 en concreto, ves que Santiago está hablando de la codicia, está hablando de deseos ilícitos, gente que está buscando cosas que no tiene que tener un cristiano, cosas en contra de en contra de la voluntad de Dios. Y este versículo no trata nada, no tiene nada que ver con que Dios haga cosas buenas por los creyentes o por los que no creen. No tiene nada que ver con la enseñanza que le sacan pues muchos que usan este versículo para el evangelio de la prosperidad. Es un ejemplo, pero siempre, si tienes una duda, si tienes una pregunta de la Biblia, la mejor forma de resolver la duda o responder la pregunta es estudiar el contexto. Así que, entonces, para decir, cuando vamos a través de Gálatas, os animo a que escuchéis todos los mensajes de la serie. Si no puedes escucharlo una semana, pues siempre los grabo, igual como los mensajes de la mañana, e intenta seguirlos todos uno detrás del otro para ir cogiendo el contexto de lo que se va a decir, porque si quisiéramos entender bien el libro de Gálatas, lo mejor sería estudiarlo de principio a fin
en un golpe, para que entendamos cómo se relacionan las diferentes partes. Pero claro, eso nos tardaría pues varios institutos si quisiéramos entrar, varios institutos intensivos en Ayerdi, si quisiéramos entrar detalladamente en lo que quiere decir el Evangelio, porque hay muchísimo que decir y muchísimo más de lo que puedo enseñar yo. Pero ir a través de la serie y que se vayan acumulando entonces los mensajes, lo que vamos viendo a través de Gálatas. Siempre digo lo mismo, estudiar el contexto. Pero bueno, como dije, he estado orando. Me gustaría empezar con esta epístola en Gálatas y vemos una amonestación muy importante en cuanto al Evangelio. Como decía, viene justo después de escuchar el Evangelio en el libro de Juan. Vamos a resumir, antes que nada, qué es el propósito por la cual Pablo escribió esta epístola. El mensaje de hoy va a ser un poco introducción. Vamos a entrar un poquito ahí al final a lo que es el mensaje de Gálatas, pero hoy hay mucha introducción en cuanto al libro. Bien, ¿por qué escribió Pablo la epístola de Gálatas? Bien, bueno, primero, ¿quiénes eran los Gálatas? ¿Dónde estaban? Es la región que hoy en día es Turquía. Pablo estaba escribiendo a un grupo de iglesias, seguramente muchas iglesias establecidos en toda esta región, la región de, iba a decir Galicia, Galacia creo, ahora no me acuerdo en castellano, pero la región de los Gálatas. Y es un grupo bastante grande de iglesias. Esto es una de las primeras epístolas que se escribió, seguramente más o menos por el año 48, no se sabe exactamente, pero uno de los primeros evangelios. Y no se ve siempre en todos los evangelios un propósito tan específico, pero en este evangelio vemos un propósito muy específico por la cual Pablo lo quería escribir, y lo encontramos en el versículo 6, versículos 6 y 7. Que lo leímos antes, lo leo otra vez. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que no haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bien, ¿por qué escribió Pablo esta epístola a los Gálatas? Es porque los Gálatas, que eran iglesias establecidas, se habían descarriado y estaban siguiendo, como decía Pablo, otro evangelio. Era una perversión del evangelio que enseñó Jesús, de lo que habían aprendido ellos, pues por voz de Pablo, de otros misioneros, otros predicadores, y seguramente por voz de algunos que habían estado en Jerusalén en Pentecostés y al principio de la iglesia. Habían escuchado el evangelio, pero Pablo dijo, se habían extraviado, se habían alejado de lo que era el propósito original de Dios con el evangelio, y estaban siguiendo, ya era otro evangelio por completo. Igual parece muy difícil, o para mí sorprendente, que la gente se hubiera extraviado tan pronto del evangelio de Jesús. El evangelio es algo muy muy simple. No hay mucho que puede causar confusión con el mensaje de Jesucristo. Bien, Él era el Hijo de Dios, vino a salvar el problema del pecado, el problema humano que es el pecado, y a través de su muerte pues ofreció el perdón de ese pecado y nos ofrece la vida eterna. La salvación el evangelio es algo muy muy simple, pero con muy pocos años este grupo de personas, este grupo de iglesias se había extraviado, estaban creyendo otra doctrina entera, y ya entraremos a lo que es esa doctrina. Pero es increíble pensar en que habían perdido tan pronto el evangelio hasta que pensamos en nuestro día y vemos que pues es muy parecido lo que pasó en la iglesia, lo que pasó con los Gálatas es muy parecido a lo que vemos hoy en día. Hoy en día tenemos a grupos como
y voy a nombrar un montón de grupos aquí, no para ofender a nadie, sino como ejemplos. Pero tenemos a mormones, bien, mormones que creen en la Biblia, hablan de Jesús, pero dicen que a través de Jesús nosotros podemos llegar a ser dioses. Y enseñan su propio tipo de evangelio. Usan muchas de las mismas palabras, algunas de las mismas enseñanzas, pero es otro evangelio. Enseñan otra cosa por completo, a que el hombre pueda ser perdonado por su pecado, ser salvo por Dios y estar con Él en el cielo un día. Enseñan otra cosa. Tienes a testigos de Jehová que dicen que Jesús fue una creación de Dios. Dios le creó a Jesús para ser un ejemplo, para ayudarnos a nosotros a llegar a Él. Bien, otro evangelio. Jesús no es el Hijo de Dios. No es Dios que vino a perdonar el pecado, sino es una creación. Tienes a la Iglesia Católica. Todo el movimiento de los católicos romanos que enseñan que la salvación se alcanza a través de cumplir con los sacramentos, y desde luego muy asociados con el evangelio, muy asociados con lo que es el cristianismo, pero enseñan un evangelio que es contradecida por la Biblia. Bien, enseñan otra versión del evangelio. Tienes muchos diferentes grupos, muchas variedades de carismáticos que enseñan que si tú eres salvo, vas a manifestar el Espíritu Santo de alguna forma u otra, pues visiblemente, pues sea hablando en lenguas o saltando o de cualquier forma. La salvación viene con hacer un montón de cosas pues visibles, supuestamente guiadas por el Espíritu Santo. Es otro evangelio. Bien, enseñan una doctrina diferente. Y muchas otras percepciones del evangelio. Es una tragedia. Es muy triste ver que un mensaje tan simple como encontramos en la Biblia se haya difundido de tantas diferentes formas, pero ha pasado exactamente como pasó justo al principio con los Gálatas. La gente ha pues pervertido el evangelio y hay entonces muchísimo error en cuanto al evangelio. No todo el que dice creer en la Biblia, no todo el que predica la Biblia o dice creer en Jesús o hablar de Jesús, no todos ellos creen el evangelio de Jesús. Bien, creen muchas cosas añadidas a la Biblia, pero cuando estudias la Biblia son contrarias a la enseñanza de Jesús. Los Gálatas, bien, se habían extraviado también. Habían ido a por otra doctrina, un evangelio falso. ¿Y cuál es el evangelio falso que creían ellos? Que bien, no eran católicos o testigos de Jehová, o no eran un grupo así. ¿Cuál era el error doctrinal de los Gálatas? Pues lo enseña, lo menciona en el 7, menciona que han ido a por otro evangelio, y vamos a ir a través del libro entendiendo mejor lo que es su error doctrinal, que es lo que estaba contradiciendo Pablo con esta carta. Pero la forma más rápida de explicarla, o la palabra más sencilla o adecuada para explicar su error doctrinal es el legalismo. Y durante la semana o dos pasadas he estado preguntando a algunas diferentes personas qué significa, cómo entendéis el legalismo, qué exactamente significa la palabra. Otra vez, pues como yo lo entiendo en inglés, y en castellano no necesariamente significa lo mismo que en inglés. Pablo habla en esta epístola del legalismo. Y bueno, primero vamos a la definición que me dio el internet de la Real Academia Española, del diccionario, es que el legalismo es la tendencia a la aplicación literal de las leyes sin considerar otras circunstancias. Tomar una ley y seguirla a pesar de cualquier otra cosa. Y si no lo entiendo mal, viene a ser, la definición está hablando de, por ejemplo, si yo tengo al lado a alguien
que es moribundo, es una emergencia, tiene algo y está sangrando muchísimo, a punto de morir, y le quiero llevar al hospital, poniendo un ejemplo. Y yendo al hospital, pues el límite de velocidad es lo que sea, 120 o lo que sea. Sería, como por ejemplo, cuidar de la ley, a pesar de, o sea, poner la ley como más importante que cualquier circunstancia. Más o menos lo que entiendo, y no estoy diciendo que debemos romper las leyes, ni ir a más de 120, no estoy enseñando nada de eso. Simplemente entendemos que hay momentos donde hay cosas más importantes que una ley hecha por humanos o lo que sea. Y no, como dije, no quiero meterme en líos. Pero el legalismo, según esta definición, es poner como lo más alto la ley. Tendencia a la aplicación literal de las leyes sin considerar otras circunstancias. Y si tengo mal esa definición, por favor, acláramelo antes de terminar toda la serie. Pero eso es más o menos lo que entiendo que significa la palabra en sí, legalismo. Bien, todo eso para decir, eso no es lo que creían los gálatas. En esto no era el problema de los gálatas. Lo que pasa es que no hay una palabra perfecta para describir su problema, y usamos el legalismo. Y todos los comentarios, los libros acerca de este error doctrinal usan el término legalismo. Así que os voy a dar una definición para una definición mía, no mía, no lo inventé yo, pero os voy a dar una definición que podéis entender para el legalismo, que será lo que usamos a través de esta serie. La serie pues lo llamé, o lo estoy llamando, combatiendo el legalismo. Y no estoy hablando de personas queriendo o no queriendo cumplir leyes, como en el ejemplo que os di. Estamos hablando de otra cosa. Bien, el problema de los gálatas era que ellos ponían la ley de los judíos, la ley del Antiguo Testamento, y lo seguían. ¿Pero por qué? Lo seguían con un motivo. Seguían la ley de los judíos para alcanzar la salvación o alcanzar algo a cambio. Y la definición que vamos a usar para el legalismo es ese: cumplir la ley en búsqueda de alguna cosa, concretamente la salvación en su caso, pero seguir la ley buscando algo a cambio. Y eso era el problema de los gálatas, pues resumido. Ellos estaban obedeciendo todas las cosas del Antiguo Testamento, y cuando hablo de la ley del Antiguo Testamento, pues eso incluye leyes en cuanto a la dieta, leyes en cuanto a diferentes cosas de la pureza, la impureza, muchísimas reglas que había en el Antiguo Testamento. Y los gálatas estaban cogiendo estas leyes, cumpliéndolas o enseñando que se tenían que cumplir, buscando ganarse la salvación a través de esta ley del Antiguo Testamento. Eso es lo que vamos a resumir como el legalismo. Cumplir con la ley buscando algo a cambio, sea la salvación o sea cualquier cosa. Y esto es algo, esta enseñanza o el legalismo es algo muy relevante para nosotros hoy en día, igual que lo era en la iglesia de los Gálatas. Y bien, igual que ellos se habían agarrado, y se usa mucho el término judaísmo. Pablo habla del judaísmo, que era pues este error de los legalistas. Pero era un problema muy común en ese día, también es un problema muy común hoy. Igual nosotros no decimos que la salvación se gana a través de cumplir la ley. Igual no lo enseñaríamos o no creemos eso exactamente. Pero pensamos muchas veces que nuestras acciones exteriores, cumpliendo con normas que encontramos en la Biblia, normas que nos parecen normas cristianas, o cualquier sistema de reglas o moralidad que entendemos nosotros de la Biblia, cumplimos con eso pensando que eso es lo que nos hace buenos cristianos.
Eso es lo que nos define como un cristiano mejor que otro. Esto es una cosa es un error muy común, algo que muy fácilmente nos afecta, porque incluso entre nuestra iglesia miramos a un hermano que tiene un problema o tiene un fallo o alguna dificultad con algún pecado, y le miramos y automáticamente nos ponemos por encima, pensamos que yo soy un mejor cristiano o lo que sea, yo soy mejor que este hermano, y definimos el cristianismo como cumplir la ley. Bien, ahora el ser salvo significa la santificación. La santificación significa ser más y más como el Señor Jesucristo, ser más y más apartado del mal. Así que un cristiano sí debería irse apartando del mal, siendo mejor persona a través de su vida como un cristiano. Eso debería ser una buena forma, o sea, eso puede ser una forma de medir si tú estás creciendo personalmente. Si tú estás siendo santificado, significa que estás progresando en tu vida como cristiano. Pero el mirar las acciones del hermano no es una forma de medir quién es un mejor cristiano. No es forma de decir que yo soy mejor que tú, o este es mejor que el otro, o nada de eso. Eso es lo que es el legalismo, al final. Cumplir con una norma, cumplir con una ley, hacer cosas buenas, porque pensamos que a cambio recibimos algo. Y si equivalemos cumplir normas con la vida cristiana, nos estamos apartando de lo que es el Evangelio. Pensamos que con ser fieles a la iglesia, por ejemplo, ser fieles a la iglesia o dar el diezmo, o pasar un rato igual repartiendo folletos, o cualquier cosa que nos parezca una buena cosa cristiana, eso es lo que nos mide o que mide nuestro nivel espiritual. Y vamos a ver que estas acciones, estas cosas que muy fácilmente miramos, eso no define nada necesariamente. Bien, eso no significa que tú eres mejor cristiano que el otro. Y es muy peligroso enfocarte en cualquier cosa de estas para medir tu nivel espiritual. Pensamos que si cumplimos esta meta o la otra meta, pues estamos yendo bien, tenemos una buena vida cristiana. Y ya hablaremos más. Bien, esto es un tema grande que va a tardar toda la serie para entender, para descubrir del todo. Ya hablaremos más de lo que es el legalismo, pero es algo que tenemos que tener mucho cuidado hoy en día nosotros como cristianos. Igual que los Gálatas, que habían caído en el error del legalismo, nosotros tenemos que cuidar de no caer en el mismo error, un error muy parecido. Acuérdate, bueno, como dije, que nuestra meta como cristianos es ser como Cristo. Eso puedes tenerlo memorizado, esa es tu meta como un hijo de Dios, es ser como Cristo, la santificación, imitarle al Señor Jesucristo. Si haces eso, pues andas bien en tu vida espiritual. Esto es, bueno, como dije, esto es un poco de introducción a la epístola. Iremos aprendiendo mucho más acerca de combatir el legalismo. Bien, rápidamente vamos a mirar los versículos. Como dije, hoy era mucha introducción, pero vamos a intentar llegar al versículo 9 en el poco tiempo que queda. En el versículo 1, Pablo se identifica como un apóstol. Dice, Pablo, apóstol, en paréntesis, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que resucitó a los muertos. Él es un apóstol. Un apóstol literalmente, pues en el griego es uno que es enviado. Enviado con una misión. Apóstol también era un verbo. Una persona le podía apostolar para
para traducirlo o para usarlo del griego, podía apostolarle a alguien con una misión. Bien, y Pablo decía, yo soy un enviado. Todos nosotros, de una forma bastante parecida a Pablo, todos nosotros somos enviados por Dios. Somos enviados como embajadores al mundo a dar el Evangelio. No nos llamamos apóstoles como se llamaban los 12 apóstoles, pero en un sentido sí somos todos nosotros apóstoles. Eso es nuestro trabajo como cristianos. ¿Quién es el que le había enviado a Pablo entonces? Jesús mismo. Pablo iba con la autoridad del Señor Jesús y hablaba en el versículo 2, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Un grupo bastante grande, como dije, de iglesias. Toda una región con varias iglesias. Y es importante mirar o notar que este problema doctrinal que vamos a ver a través del libro, el problema del legalismo, no era una cosa que afectó a una iglesia pequeña o a unas cuantas personas, un grupo dentro de la iglesia. Esto era un movimiento grande entre todas las iglesias de la región. Así que imagínate, si tú fueras simplemente un miembro de una de estas iglesias, no sería nada radical lo que era el legalismo. Era lo que se enseñaba, no únicamente en tu iglesia, sino en todas las iglesias de alrededor. Era algo que se había esparcido y era un problema bastante extensivo. Bien. Y bueno, eso lo digo simplemente para decir que una persona individual dentro de la iglesia no es que estaba combatiendo algo que había leído o escuchado desde fuera, este error doctrinal de fuera. No, era algo ya que había entrado en la iglesia. Era algo que igual ellos entenderían como si fuera la Biblia, algo que se había enseñado. Siempre tenemos que recordarnos nosotros que tenemos que estar atentos siempre al Evangelio, a la Biblia directamente, por si entra error en lo que escuchamos en nuestra iglesia o en nuestro círculo de iglesias. Siempre hay que tener muchísima atención en la palabra de Dios para que todo lo que nosotros creamos y escuchemos sea compagine con lo que dice la Biblia. Bien, versículo 3. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo les ofrece gracia y paz. ¿Y por qué lo dice? Dice, porque no sois de este mundo. Vosotros, hablando a las iglesias, no sois parte del imperio romano, o eso no es vuestra lealtad principal. Vosotros sois ciudadanos de otro mundo. ¿De qué mundo está hablando? Pues de un reino celestial. Bien, sois ciudadanos del cielo, se podría decir. Y dice, gracia y paz. Y les ofrece, pues, gracia y paz. Bien, muchas veces nosotros buscamos la paz, buscamos satisfacción en cualquier cosa. Y creo que uno de estos miércoles mencioné que, por ejemplo, a mí me gustan las montañas. Yo disfruto, pues, subiendo por los montes, disfrutando de la naturaleza, lo que sea. Pero yo no voy a buscar mi satisfacción en mi vida, pues, en los montes, dando vueltas o dedicándome a eso. Algunos sí lo harán. Bien, y lo mejor que pueden hacer es pasar tiempo a solas, o sea, en una cabaña encima de un monte o lo que sea. Ahí no voy yo a buscar la satisfacción o el disfrutar de la vida, porque yo no soy de este mundo. Mi lealtad no es a esta tierra. Toda mi satisfacción viene de otra parte, porque yo soy ciudadano del cielo. Es lo que les estaba diciendo Pablo. Gracia y paz se los ofrece porque no sois de aquí. Solo vais a encontrar la gracia y la paz viniendo de Dios, de vuestro reino propio.
Versículos 6 y 7 ya los leímos antes, no los leo otra vez. Pero la gente se ha apartado, se han apartado del Evangelio. ¿Cómo pudo pasar tan rápidamente que se alejaran del Evangelio verdadero? ¿Cómo pasó? Pues la gente empezó a enseñar cosas contrarias a la Escritura, a lo que había dicho Dios. Si miras al final en el versículo 7, en el 7 dice: no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo era lo que les había establecido como iglesias, era lo que ellos creían, por definición. Y dice que habían venido algunos y habían pervertido ese Evangelio. ¿Qué significa pervertir? Bueno, habían cambiado lo que decía el Evangelio. Le habían añadido cosas. Aquí, pues le habían añadido el error del legalismo. Y en vez de confiar en Jesús para la salvación, estaban confiando en las obras, en cumplir con el Antiguo Testamento. Pero, ¿cómo pasó cuando se empezó a enseñar cosas contrarias a las que dijo Jesús? Así que, versículo 8, ¿cómo podían ellos y cómo podemos nosotros discernir entre el Evangelio verdadero y una mentira? El Evangelio verdadero y el Evangelio falso. Versículo 8, más si aún nosotros, hablando de sí mismo, de Pablo, se puede decir, más si yo o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Cómo les dice Pablo que se puede evitar estos errores doctrinales? ¿Cómo se puede evitar descarriarse del evangelio? Pues si uno enseña algo contrario a las palabras de Jesús, algo contrario a lo que enseñó Jesús en la tierra, lo que encontramos en los evangelios, ese sea anatema. ¿Qué significa anatema? Pues lo más parecido que entendemos sería la excomunicación, que no lo practicamos. Pero la excomunicación o enviarle fuera. Una persona no tiene derecho a enseñar, no es parte del grupo. Bien, una persona anatema es una persona rechazada. ¿Y por qué se rechaza a esa persona? Porque está predicando una cosa contraria al Evangelio de Jesús. Ya me podéis ver otra vez. Pero ¿cómo se puede discernir entonces entre la verdad y la mentira? Pues si compagina con lo que dijo Jesús. Eso es la única forma de medir la verdad, de discernir entre el bien y el mal. Si os acordáis, cuando estuvimos en la serie de Juan, ¿cuál fue la tercera declaración de Jesús? No os vais a acordar, seguramente. Así que Jesús dijo: yo soy la puerta. Y si os acordáis, cuando enseñaba yo soy la puerta, estaba diciendo yo soy. ¿Cómo puedes discernir entre la verdad y la mentira? El que viene, el pastor que entra por la puerta es de confianza. El que enseña lo que he enseñado yo es de confianza. Y el que entra por otro lado, el que salta por la pared, salta por el muro, el redil, esa persona enseña su propio evangelio, esa persona no es de confianza. Y Jesús es la única forma de discernir entonces entre el bien y el mal. Así que muy parecido a lo que ya vimos allí. Solo comparando la enseñanza que escuchas con lo que se encuentra en la Biblia, podemos mantenernos puros en doctrina. Y por eso, o en gran parte por eso, es tan importante que cada uno esté leyendo personalmente la Biblia, esté estudiando personalmente la Biblia. Es importantísimo estar en la iglesia escuchando enseñanza. Así es como Dios estableció la iglesia, para que podamos aprender como grupo. Pero, ¿qué pasa cuando una iglesia empieza a extraviarse? Es cuando empiezan a entrar errores en la enseñanza. Pues, ¿cómo vamos a evitar ir con esos errores? ¿Cómo vamos a evitar que esos errores lleguen a ser parte de la iglesia? Pues estudiando la Biblia por nuestra cuenta. Cada uno tiene que estar comparando lo que digo yo, lo que dice el predicador, con
lo que está en la Biblia. Es sumamente importante y cada uno tiene que estar leyendo. Pero fijaos que decía Pablo que aun si viniera él mismo, el que había tenido tan gran parte en establecer estas iglesias, aun si viniera él y enseñara una cosa diferente a lo que enseñó Jesús, dijo, él debería ser anatema. No tenían que aceptarle, tenían que únicamente aceptar lo que decía Jesús en el Evangelio. Así que no se puede cambiar el Evangelio. Y lo que dijo Jesús, no puedes venir y modificarlo. No puedes cambiar la enseñanza de Jesús, porque ya se completó el Evangelio. Hubo un tiempo donde por un rato se estaban descubriendo un montón de historias alternativas de lo que pasó con Jesús de Nazaret. Si os acordáis, pues se hablaba del Evangelio de Tomás, que surgió, el Evangelio de Judas, o diferentes ideas. No sé si alguno ha leído el Código Da Vinci, que fue muy popular hace tiempo. Ideas alternativas en cuanto a la enseñanza de Jesús. Todas estas cosas, todos estos supuestos evangelios, no tenían base textual, no habían manuscritos, no se podían, no eran fiables históricamente. O sea, no se habían escrito en el tiempo de Jesús y no enseñaban lo que había dicho Jesús 1. Pero la cosa más grande es que contradecían lo que había dicho Jesús. Bien, le hacían como un mentiroso o como uno que tenía metas políticas o cualquier otra cosa a lo que encontramos en el Evangelio. Y por esta razón, más que ninguna otra, se tenían que rechazar. No se puede cambiar ni añadir al Evangelio. Eso es lo más importante. Bien, cualquier cosa que contradiga lo que tenemos escrito de Jesús y su enseñanza, entonces es falso. Y es lo que lleva al error. Y es tan importante que más o menos el versículo 9 es una repetición del 8. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Tan importante comparar siempre lo que se escucha con lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a terminar. Ya no queda tiempo. Y seguiremos viendo, Dios mediante, en las semanas que viene, pues veremos más a través de Gálatas. Pero para hoy, la enseñanza para hoy, lo que tenemos que llevar a casa es que si yo o otro predicador o cualquier persona que viene supuestamente enseñando el Evangelio, enseñando de la Biblia, si vengo y digo algo que te parezca un poco raro, porque igual va en contra de lo que has entendido antes, o es una cosa nueva, o no lo entiendes, o lo que sea, pues entra, mira la Biblia y compara lo que digo yo, lo que dice cualquier persona con la Biblia. Porque la Biblia, esto es en lo que podemos confiar. Bien, yo puedo hacer errores, hago muchos errores seguro, y no solo espero que solo de ortografía o de porque no me sale la palabra correcta, pero yo puedo enseñar errores, y si me escuchas alguna vez diciendo algo que contradice la Biblia, pues verifícalo, habla conmigo y yo me disculparé en frente de todos, pero sé que puede pasar y yo confío, yo espero que cada uno de vosotros creáis mucho más en la Biblia que en mí, pues igual diría Israel, estoy seguro, y cualquiera que esté predicando. Pero compara lo que se enseña con la Biblia, y si hay duda, pues cree en la Biblia. Eso es lo que... porque el Evangelio es inmutable. No se puede cambiar lo que enseñó el Señor Jesucristo. Bien, ahí vamos a terminar. Pero que Dios nos ayude a quedarnos con el Evangelio puro. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por el día, gracias por tu palabra, por
el Evangelio, y te pido que nos bendigas en nuestras propias vidas a la hora de estudiar y aprender más de ti, leyendo de tu palabra. Te pido que nos ayudes a conocerla mejor, para que así podamos ser protegidos del error, de las mentiras, de cualquier cosa que no sea palabra tuya, no sea la verdad. Te pido que nos bendigas en el resto del día, el tiempo de compañerismo después, y todo lo que hagamos, que sea todo para tu honra y gloria. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén.